Todo tiene un derecho y un revés. Todo tiene un derecho y un revés. Todo tiene un derecho y un revés. De lunes a viernes hasta las 19 por LT10. En menos de media hora va a comenzar una disertación del licenciado Gustavo Asperué en la Bolsa de Comercio de Santa Fe. El licenciado Asperué integra el Instituto Acton y también es secretario académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Argentina. Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes, Andrea, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Le decimos a la gente que está a tiempo todavía si quiere ir a la conferencia allí en la Bolsa de Comercio, porque, bueno, ustedes están trabajando y mucho con el objetivo de mostrar algunas alternativas, nada más y nada menos que para tratar de encontrar salida a uno de los problemas más graves que sin duda tiene nuestro país, y es la pobreza. Así es, Andrea, y efectivamente te agradezco el llamado y la invitación a toda la gente que quiera acercarse aquí a este tan lindo de la Bolsa de Comercio de Santa Fe justamente para charlar un poco, para debatir. Nosotros acá vamos a presentar una serie de videos que se llama Poverty Cure, la cura para la pobreza, básicamente planteando un enfoque para encarar el desafío de la pobreza centrado en la persona, centrado en el pobre, que está llamado a ser protagonista de su propio desarrollo, y planteando la necesidad de un cambio en las ideas, un cambio en la cultura y un cambio también institucional, es decir, crear un marco de libertad, de respeto a la propiedad, de respeto a la ley pareja para todos, que es lo que permite realmente a la gente tener estímulo para trabajar, asociarse, comerciar, que en definitiva es lo que genera riqueza. A veces nos preguntamos por qué hay pobres o cuál es la causa de la pobreza. La pregunta que deberíamos hacernos es cuáles son las condiciones y las causas de la riqueza y la prosperidad. Y creemos en el Instituto Acton y en el programa Poverty Cure que la clave son los seres humanos. Y sobre todo los pobres están llamados a ser protagonistas de su propio florecimiento personal. Cuando se habla de pobreza comienza inmediatamente, creo, se abren dos debates en forma casi automática y simultánea. Uno de ellos por la cantidad de pobres en la República Argentina, ¿no? Y las diferencias que hay entre un gobierno que no mide la pobreza y que también denota aquellas mediciones que se hacen en el ámbito privado o en algunos ámbitos académicos. Eso por un lado. Y por el otro, después el gran debate, si hay que seguir asistiendo a los pobres o de qué manera promover el desarrollo para que estas personas tengan una vida diferente. Sí, realmente son dos cuestiones muy candentes. Con respecto a la primera, número más, número menos, es poco serio negar que en la Argentina hay una cantidad muy importante de personas que no tienen satisfechas sus necesidades básicas de alimentación, de posibilidad de acceso a la salud, de educar adecuadamente a sus hijos, que están excluidas de los círculos de producción, de intercambio, de productividad, y que dependen en buena medida de la caridad privada y en gran medida también de la asistencia estatal, que no tienen la posibilidad de tener un trabajo, una actividad que les permita un ingreso suficiente. Es decir, eso no tiene mucho sentido discutirlo, sí puede discutirse académicamente si en qué número vamos a hacer a los efectos prácticos una división entre pobres y no pobres, pero la situación es muy grave y eso creo que nadie puede negarlo. Con respecto a qué hacer y con respecto al asistencialismo, a mí no me gusta centrar el debate en si hay que asistir a los pobres, subsidiarlos, seguir con la asignación universal por hijos, sacarla, etcétera, etcétera, sino mirar un panorama más amplio. Yo creo que el asistencialismo y los subsidios a la pobreza son parte de un sistema bastante perverso, que no ayuda a los pobres, sino que los condena a la dependencia permanente, cuando no incluso a la manipulación política. Es decir, creamos todo un sistema totalmente hostil para el desarrollo de las personas más pobres. Por ejemplo, con normas legales y regulaciones burocráticas y administrativas que a muchos pobres que trabajan los condena a la informalidad, con todas la pérdida de oportunidades, de pérdida de potenciales clientes, potenciales socios, potenciales créditos. Sí, en lugar de facilitarles el camino, el gobierno se preocupa en complicárselos.
Sí, pero es que no creo que sea una cosa intencional, sino que hemos complicado tanto y burocratizado tanto los requisitos para emprender, trabajar, producir y comerciar, que los más perjudicados son precisamente aquellos que están menos capacitados, que han tenido menos oportunidades, menos educación, que tienen menos contactos. También el nuestro es un país donde si uno tiene acceso a determinados despachos, etcétera, etcétera, se consiguen cosas que el ciudadano común y sobre todo los más pobres no consiguen. Muy desmoralizador ver la cantidad de privilegios y que a veces el que gana dinero es porque tiene algún acomodo o alguna prebenda. Es decir, tenemos muchas cosas para mejorar, atraer inversiones, crear, es decir, que a los argentinos nos dé ganas de invertir acá, porque tenemos la razonable esperanza de que el fruto de nuestro esfuerzo va a tener sentido, porque vamos a poder capitalizarlo en una vida mejor para nosotros y para nuestros hijos. Cuando el clima institucional, político, la inseguridad jurídica, la falta de confianza y la corrupción desalientan el proceso de ahorro, de inversión y de emprendimiento, bueno, los más perjudicados son aquellos que están en la escala más baja de la situación socioeconómica. Y entonces me parece que hay mucho para hacer en el sentido de cambiar un enfoque de que los pobres están esperando una oportunidad para poner en valor sus talentos, para vivir como muchos de nosotros del servicio que prestamos a la sociedad, y que es profundamente injusto tenerlos ahí arrinconados en una actitud pasiva y encima diciendo que le estamos reconociendo derechos, cuando le estamos impidiendo el derecho fundamental de vivir su libertad, de ser emprendedores, de realizar sus actividades y de poder vivir y desarrollar su familia gracias a su propio trabajo. Bien. El tema es que se necesita un profundo cambio en cuanto a decisiones políticas y también un profundo cambio cultural en esta cuestión, porque estamos hablando de 2 o 3 generaciones que no han visto a sus padres trabajar, por ejemplo. Bueno, eso es realmente una situación dramática, pero el cambio cultural que mencionás y que es muy cierto, creo que tenemos que hacerlo todos nosotros. Yo conozco mucha gente muy bien intencionada y muy preocupada y afligida por ver a tantos compatriotas nuestros sufriendo las más indignas privaciones, que no se les ocurre mejor idea que, bueno, ¿qué pasa que el Estado no les da a estas personas? Sin darse cuenta que ese enfoque supone que las personas pobres están condenadas a la pasividad. ¿No quiero decir? El cambio cultural es preguntarnos ¿por qué seres humanos, como decimos nosotros en el programa Poverty Killer, creados a imagen y semejanza de Dios, con una capacidad creativa innata, con un impulso por progresar y por vivir mejor, ¿por qué no están suficientemente integrados en un proceso de producción, trabajo, intercambio, comercio? ¿Y qué podemos hacer para integrarlos? Lo que tiene que hacer el Estado fundamentalmente es crear condiciones de seguridad jurídica que le permitan a las personas contar con la relativa seguridad de que su esfuerzo va a tener sentido. Cuando se cobran muchos impuestos, cuando hay arbitrariedad, cuando las reglas no son claras, cuando reina la corrupción, en definitiva están dadas las condiciones para que la actividad económica, en lugar de florecer, tienda a estancarse. Y de nuevo, los más perjudicados son los que hoy están presos. Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos. Reiteramos a la gente que a las 19 está previsto el comienzo de la conferencia que va a dar ahí en la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Le agradecemos mucho que haya querido hablar con nosotros. Muchas gracias, Andrea, Martín, saludos a toda la audiencia. Muy bien, gracias, hasta la próxima. Escuchábamos así al licenciado Gustavo Asperué, es integrante del Instituto Acton y es secretario académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Argentina. Ni de pie ni de cabeza, al derecho y al revés, el lado de las cosas.